nuestro Dios, hermanos. Que el Señor bendiga, siga bendiciendo estos momentos. También le damos gracias a Dios por nuestra hermana Areli, que el Señor está con ella, con su pequeñito, con sus papis, con el hermano de nuestra hermana, que el Señor sea con la familia, que el Señor les siga fortaleciendo, y le damos la gloria a Dios porque nos ha permitido, hermanos, el Señor alabar y bendecir su nombre en esta hermosa tarde. Y ahora, hermanos, vamos a considerar la palabra de Dios y vamos a leer, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, del versículo 25 al versículo 45, hermanos. No vamos a ver todo el pasaje porque hemos visto partes del pasaje. Veremos algunos versículos, pero quisiera que lo leyéramos para tener presente lo que el Señor, hermanos, está enseñando, y estará el Señor hablando. El pasaje central de esta enseñanza lo estaremos viendo con la ayuda de Dios en esta tarde, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 25 al 45. Y continuamos con nuestra serie de temas del Evangelio de Juan. Dice la palabra de Dios: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, que está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas
y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Que el Señor hable por medio de su palabra esta hermosa enseñanza de Cristo como el pan vivo que descendió del cielo. Ya hemos visto, hermanos, una parte de estos versículos que leímos. En particular hemos visto del versículo 25 al versículo 33. Hemos visto, hermanos, la actitud de aquellos que le seguían, la cual el Señor Jesucristo señala, pues ellos, hermanos, no buscaban a Cristo por querer conocerle a Él, saber más de Él y creer en Él. No le querían conocer más, sino querían disfrutar de los milagros que el Señor había manifestado delante de ellos. Y vemos en este pasaje, hermanos, yendo al versículo 34, en particular, una siguiente petición. Ya vimos, hermanos, la primera petición en el versículo 30. ¿Qué señal haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Y le recordaron al Señor, haciendo referencia en primer lugar al milagro de la multiplicación del pan, pero también haciendo referencia a lo que el pueblo de Israel experimentó cuando salió de Egipto y fue al desierto. Le dijeron, ¿qué señal haces para que veamos y creamos? Ellos ya habían visto señal a Cristo haciendo milagros, multiplicando el pan. Ellos mencionan el momento en el cual el pueblo de Israel comió del maná en el desierto. Pan del cielo les dio a comer. Y el Señor les corrige, haciéndoles ver que el pan no fue dado por Moisés, fue dado por Dios. Fue un pan que Dios, un alimento que Dios proveyó para el pueblo en aquel momento. Fue la provisión de Dios para su pueblo, evidencia de su bondad y su misericordia, pero les corrige. Ese pan solamente alimentó físicamente. El pan de Dios, el verdadero pan, como va a decir, es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquí vemos, hermanos, y recordamos la dureza, la ceguera, la falta de entendimiento que había en el pueblo. Porque ellos, al escuchar esto, este es el pan de Dios que descendió del cielo y da vida. Cuando ellos escucharon hablar del pan, ellos pidieron comer más de ese pan. Pero la petición de ellos no era conocer más a Cristo. La petición de ellos era pan literal. El pan que ya les dijo el Señor que no buscaran. No busquen, no se afanen, no busquen ese pan la comida que perece, ese pan que perece, sino busquen el que a vida eterna permanece. Ellos no habían entendido la enseñanza, la necesidad que ellos tenían, y le piden al Señor, danos siempre este pan. ¿Cuál pan? El que ya habían comido, el pan del milagro, el pan como el maná, para poder alimentar sus cuerpos físicos. Vemos, hermanos, la falta de entendimiento de estos hombres. Y es constante, hermanos, la falta de entendimiento en el pueblo cuando Cristo hablaba. Cuando el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? Nicodemo no lo entendió. Nicodemo le dijo, ¿cómo es posible que un hombre siendo de mi edad pueda volver al vientre de su madre y nacer? No había entendido Nicodemo, y Jesús le corrige. Tú deberías conocer estas cosas, eres maestro de Israel. El Señor no hablaba de un nacimiento físico, estaba hablando del nuevo nacimiento que todo hombre experimenta por obra de Dios. Ese nuevo nacimiento, esa regeneración, esa obra maravillosa que Dios hace en nosotros cuando creemos en Cristo. Eso no lo entendió Nicodemo. Pero también la mujer samaritana en su momento no entendió. Cuando el Señor le habló de la fuente de agua viva, ella pensó que era el agua del pozo y le dijo,
Señor, ¿cómo vas a sacar el agua del pozo y darme de esa agua si no tienes con qué sacarla? Y el Señor le dijo, todo aquel que beba de esta agua volverá a tener sed, pero del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa agua es el Señor Jesucristo, hermanos. Ahora el pueblo vuelve a tener esta enseñanza que habla, hermanos, no en un sentido literal, sino está hablando, hermanos, en un sentido espiritual. Pero ellos pedían siempre el pan espiritual. Versículo 34, Señor, danos siempre este pan. El Señor les corrigió que no era Moisés el que les había dado el pan, era Dios. Y ahora Dios les estaba dando el pan que da vida al mundo. Pero ellos entendieron que era pan físico, pan que ya habían comido, pan literal. Vemos, hermanos, en primer lugar, la falta de entendimiento del pueblo, pero también vemos, hermanos, la falta de interés que el pueblo tenía. Y también, hermanos, podemos observar en dónde estaba el corazón del pueblo. A ellos no les importaba, hermanos, conocer quién era Cristo. No les importaba conocer o entender si Él era el Mesías o no, si Él era el Señor. Ellos querían ser alimentados. Ellos querían que sus vientres fuesen alimentados. Ellos querían satisfacer sus necesidades físicas y pensaron en la provisión del maná. Pensaron en la provisión que habían recibido cuando el pan fue multiplicado. Vemos, hermanos, en esto su dureza. Y como dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Señor, danos siempre ese pan. Ellos pensaban en un pan literal. Y en el versículo 35, hermanos, el Señor tiene que hablarles de manera directa, más directa, porque el pueblo era ciego. El pueblo no discernía. El pueblo, hermanos, no entendía. ¿Cuántas veces, hermanos, quizás usted y yo nos hemos encontrado en esa situación de falta de entendimiento? Hermanos, roguemos al Señor que nos dé sabiduría, que podamos entender y podamos, cuando veamos lo importante que es Cristo, trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Busquemos a Cristo, anhelemos a Cristo, que Cristo, hermanos, sea lo que veamos y entendamos que es lo único que nuestra vida necesita. Versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El pan que Dios les envía del cielo y da vida eterna al mundo. Dice el Señor Jesucristo, yo soy ese pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ante su falta de entendimiento, el Señor, hermanos, les habló directamente. Yo soy el pan de vida. El Señor, hermanos, no se había referido anteriormente a un pan físico, un pan real, como ellos pensaban. Estaba hablando de Él mismo, estaba hablando de su obra, estaba hablando de conocerle a Él, estaba hablando, hermanos, de la necesidad que el ser humano tiene de Cristo. En algún momento, hermanos, cuando hablamos de esta serie de enseñanzas de los yo soy, decíamos, hermanos, que el pan en el tiempo del pueblo de Israel era un alimento básico. Era un alimento que no podía faltar en las mesas. Era el alimento que todo judío comía y que en todas las mesas tenía que estar. Como en la actualidad, bueno, hay alimentos, hay en la comida, dentro de nuestras mesas, hay cosas que nosotros comemos que no pueden faltar en las mesas. Bueno, algo de eso podría ser, por ejemplo, para entender la referencia, es la tortilla quizás. No puede faltar quizás la tortilla en nuestras mesas y todos podemos comer de ese alimento. Bueno, así de importante era el pan para el pueblo de Israel.
El pan, hermanos, era importante. El pan era el alimento principal. El pan era el alimento que el pueblo de Israel constantemente consumía. Era un alimento muy común en aquella época y que todo el pueblo buscaba. Y Cristo les dice: yo soy el pan de vida. Pues es a Él, hermanos, a quien debemos buscar. Es a Él, hermanos, a quien necesitaba el pueblo. Es a Él a quien tenían que ir. Es a Él, hermanos, pues Él es esa comida que a vida eterna permanece. Él es lo que nuestra vida necesita. No era un pan, no era un maná, no eran los peces, hermanos. Nada de eso podía satisfacer el hambre de estos hombres, su hambre espiritual. El Señor les declaró que el hambre que ellos tenían era por creer en Él. Ellos necesitaban creer en Él. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree jamás tendrá sed. ¿Cuántas veces, hermanos, en el mundo buscábamos constantemente satisfacer y saciar nuestra vida, espiritualmente hablando? Y buscábamos en el mundo, en las diversiones, en las situaciones del mundo, en las costumbres del mundo, y nada de eso saciaba nuestra sed, nuestra hambre. Pero cuando venimos a Cristo, creímos en Él, le conocimos a Él y creímos en Él, hermanos, es en ese momento que nuestra hambre fue saciada y nuestra sed, hermanos, fue quitada, porque nos llenamos de aquel que es el pan vivo, es el pan de vida, nuestro Señor Jesucristo. Así como el pan era una necesidad en el pueblo de Israel, así, hermanos, Cristo es una necesidad, no solo en el pueblo de Israel, sino en todo ser humano. Cristo es lo que necesitamos. A Él necesitamos conocer. De Él, hermanos, necesitamos saber más y más y más. Y así como para comer necesitamos llenarnos, comer y comer, así, hermanos, de Cristo, llenarnos más y más y más de Él, y estar llenos del Señor Jesucristo, llenos de su palabra, llenos del evangelio, llenos de la oración, llenos de su presencia en nuestro corazón, hermanos. Solo en ese momento nuestra hambre y sed serán satisfechas. Como dice, hermanos, la bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, ¿qué? Serán saciados. Ya si usted y yo llegamos en algún momento a Cristo con hambre y sed, hambre y sed, y comimos de Él, nos llenamos de Él y fuimos saciados. Y si estamos aquí, hermanos, es porque no necesitamos nada más, sino solo de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Vean, hermanos, cómo aquí está un proceso importante que usted y yo debemos tener presente. Y este proceso quiero, hermanos, que lo tengan presente, porque más adelante es ese proceso el que nos va a aclarar algunos pasajes que vamos a estar considerando. Vean lo que dice el proceso: venir y creer. Vean, hermanos, lo que el hombre necesita: venir a Cristo, conocer a Cristo, saber más y más de Cristo, y así podrá creer en Él. Necesitamos ir a Cristo, y para ir a Él, hermanos, necesitamos dejar nuestro pecado. No podemos ir a Cristo, hermanos, con pecado, conservando pecado. Dice la palabra de Dios que entremos por la puerta estrecha. Y cuando entramos por la puerta estrecha, no podemos entrar con cargas de pecado en nuestra vida. Es necesario dejar el pecado. Es necesario dejar nuestra vida vieja de pecado. Es necesario, hermanos, dejar nuestra rebeldía. Es necesario, hermanos, dejar lo de este mundo. Volvernos a Cristo, venir a Él, conocerle a Él, someternos a su voluntad, arrepentirnos. Venir a Él, hermanos, implica un arrepentimiento, implica, hermanos, un dejar el pecado, implica, hermanos, dejar nuestra maldad, implica, hermanos, querer seguir a Cristo conforme a lo que su palabra enseña. Y dice Primera de Tesalonicenses 1:9:
porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, no, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Ahí está, hermanos, el convertirse es el que viene a Cristo y deja, en este caso, los ídolos y se vuelve a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cree en Él porque ha entendido que lo de este mundo es pecado, lo de este mundo trae condenación, y nos volvemos a Cristo dejando nuestra vida de maldad y de pecado por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y creemos en Él. El que cree en mí. Constantemente, hermanos, se repite esta verdad y se va a seguir repitiendo esta realidad: creer en el que Dios ha enviado, creer en Cristo, creer únicamente en Él. Creer, hermanos, es confiar que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Es reconocer que por medio de Él tenemos salvación. Es reconocer, hermanos, que solo por medio de Él tenemos vida. Y eso es por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces aquí está el venir, el arrepentimiento y el creer nuestra fe en el Señor Jesucristo, hermanos. El que viene a Él y cree en Él está comiendo, hermanos, del pan de vida que es Cristo, y no tendrá hambre y no tendrá sed jamás. Eso, hermanos, es lo que debemos tener presente, quizás lo que hemos hecho y lo que debemos hacer, hermanos, conocer más y más de nuestro Señor Jesucristo. Esta, hermanos, declaración, yo soy el pan de vida, este yo soy, es el primero de 7 declaraciones importantes, y en cada una de ellas, hermanos, vean, en cada una de ellas Cristo quiere mostrarle a los que les habla quién es Él. Les está mostrando quién es Él para que le conozcan. Tenían que conocer a Cristo. Y yo quiero que tengan presente, hermanos, todos estos aspectos: el venir a Él, el creer en Él, el conocerle a Él por medio de estas declaraciones. ¿Qué es lo que el pueblo tenía que hacer, hermanos? Conocer a Cristo. Y por medio de estas declaraciones el Señor revela quién es Él. Yo soy el pan de vida, es la primera. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vid verdadera. En cada una de esas declaraciones Cristo revela quién es Él, así como Dios se reveló a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Así se reveló a Moisés. Cristo se revela a nosotros como el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el cual, hermanos, está con nosotros. Entonces, venimos y creemos, necesitamos conocer de nuestro Señor Jesucristo. Vean, hermanos, el versículo 36, continúa el Señor explicando y hablando de esto que tenían que hacer. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Vean, hermanos, cómo aquí está la decisión, la voluntad que estos hombres habían tenido, su posición, por así decirlo. Cristo les dice: yo les he dicho, les he hablado, les he enseñado, me he revelado a ustedes. Ustedes han visto lo que he hecho. Aunque me habéis visto, han observado mis obras, han observado mis milagros, cómo multipliqué el pan, cómo sanó a este paralítico en el estanque de Betesda, cómo sanó a ese hijo de ese noble, cómo en alguna ocasión el Señor hizo el milagro de transformar el agua en vino. Ustedes han visto mis milagros, me habéis visto. Yo se los he dicho, me he revelado a ustedes, me han ido conociendo, pero no creéis. Tenían todo. Cristo les estaba enseñando y se revelaba a ellos. Cristo les estaba mostrando sus obras, pero ellos no creían. No creéis.
no quieren creer en mí, no quieren poner su confianza en mí. A pesar de todo lo que ustedes han escuchado, todo lo que han visto, no quieren creer, no creéis. Y eso es algo, hermanos, que no solamente es visto en ese tiempo, sino que vemos en la actualidad. Cómo la gente escucha. La gente, hay personas que conocen, hay personas incluso que han visto la obra de Dios, pero no creen. ¿Por qué no quieren creer? No quieren entregarle su vida al Señor. Quieren mantenerse, no quieren, lo que dice el pasaje anterior, no quieren venir a Cristo. No le quieren conocer más. Les interesa seguir en su pecado, seguir en el mundo, seguir en la maldad. No quieren venir a Cristo. El venir a Él, hermanos, es al haberle conocido. Y cuando más y más le conocemos, vamos a Él. Pero hay quienes le conocen, saben quién es Cristo en cierta medida, pero no quieren. Quieren permanecer en sus pecados, quieren permanecer en su maldad. Y aquí Cristo, hermanos, les está exhortando. Ustedes me han escuchado, ustedes han visto lo que he hecho, pero no quieren creer, no creen, no ponen su fe y su confianza en mí. Confían en sus obras, confían en sus prácticas, confían en su religión. Porque aquí, hermanos, y quiero también subrayar esta parte importante, aquí el Señor, ¿a quién les está hablando? A los judíos religiosos. Porque el versículo 59 nos dice que todas estas cosas las decía Jesús en la sinagoga, donde estaban los religiosos, los judíos. A ellos les está hablando. Ellos que creían conocer a Dios, ellos que creían ser hijos de Dios, ellos que creían que por su religiosidad irían a Dios. El Señor les dice, no creen. No creen en mí, no creen en Dios. No han puesto su confianza en mí. Versículo 37 continúa diciendo, y nos vamos a detener un poco en este versículo y en un versículo más adelante. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Todo el que el Padre me da, dice, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. La idea, hermanos, es muy similar a la del versículo 39. ¿Qué dice? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Vean, entonces la idea que está ahí es, el Padre da, y dice, el que el Padre me da vendrá a mí, el que Él me diere no pierda yo nada, sino que resucite. La idea, hermanos, lo que está transmitiendo el pasaje aquí es muy similar en ambos casos, porque habla de la obra de Dios, porque dice el Padre es el que da. Pero la idea también es muy similar a la del versículo 44. A ver, alguien que lo lea, hermanos, ayúdenme a leerlo. 44, sí, por favor, hermano. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está, hermanos. Entonces, en estos tres pasajes hay una idea común. La obra del Padre, la obra de Dios el Padre al traer o al dar, en este caso al Hijo, que dice, el que el Padre me da, ese vendrá a mí. Pero también dice, el que Él me diere, no pierda yo nada. Y termina diciendo, el que no lo trajere el Padre, yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces habla aquí, hermanos, de la obra de Dios, de lo que Dios hace, de lo que Dios, hermanos, realiza en cada uno de nosotros. Ahora, lo que hay que explicar aquí, hermanos, es a qué se refiere cuando dice que el Padre da, cuando el Padre trajere. Eso es lo que tenemos que explicar para no, hermanos, imponerle al pasaje
una consideración o una cosa que traigamos en la mente, sino ver en el mismo pasaje a qué se refiere en estos tres casos, en estas tres explicaciones. Y tenemos una idea de eso, hermanos, en el versículo 39 y versículo 40. Ahí, hermanos, se nos aclara un poco a qué se refiere con esta obra de Dios. Porque es una obra de Dios. Él es el que da, Él es el que trae. Pero la pregunta es, ¿cuál es esa obra de Dios? ¿De qué manera Dios hace esa obra de dar o de traer a las personas? Vean, versículo 39. Esta es la voluntad del Padre. Ahí está, el Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La idea es similar, hermanos, en el versículo 40. Esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo, dice, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, si usted ve, hermanos, 39 y 40, la estructura es muy similar. Es la obra de Dios, es creer, es venir a Cristo, es que resucitaremos en el día postrero. Dice el versículo 39, todo el que me diere. Pero el versículo 40 dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. ¿Qué es que Dios da? ¿A qué se refiere con que Dios trae? El versículo mismo nos lo está aclarando. La obra de Dios, ¿cuál es? Esta obra de dar y de traer. La obra de Dios es que veamos a Cristo y creamos en Él. Todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que cree en Cristo, el Padre lo da. Y todo aquel que pone su confianza en Cristo, viene a Cristo, y ese resucitará en el día postrero, hermanos. Entonces, este dar que implica, hermanos, la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios, hermanos? En primer lugar, que veamos a Cristo. En segundo lugar, que creamos en Él. Ahora, el versículo 45 nos explica un poco más esta obra de Dios de traer y de dar. Vean lo que dice el versículo 45. A ver, alguien que lo lea, hermanos, por favor. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Ahí está, hermanos, una vez la explicación. Dice, si el Padre que me envió no lo trajere. Ahora, ¿cómo es esta obra de traer del Padre? Dice el versículo 45. Esto está escrito en los profetas. Lo que se ha hablado está escrito en los profetas. ¿Qué es lo que está escrito? Todos serán enseñados por Dios. Todos. Para todos es el evangelio dado a conocer. Pero todo aquel que oye al Padre, dice, y aprende de Él. Este aprender, hermanos, implica entregarse a Él. Implica creer en el Señor Jesucristo, en lo que el Padre está revelando, ese viene a mí. Entonces, ¿qué es lo que aquí el Señor Jesucristo quiere que veamos, hermanos, en esta obra de Dios de dar, en esta obra de Dios de traer? ¿Cuál es esa obra de Dios? ¿Cuál es el criterio que Dios el Padre, por el cual Dios el Padre trae a las personas? Él no trae a las personas, hermanos, de una manera predestinada y de una manera irresistible. Que las traiga, a ver, tú y tú, a ver, tú sí y tú no, tú sí y tú no. Ese no es el criterio. El Padre trae a los que son enseñados. Versículo 45. Al que oye la palabra de Dios, aprende de Él, cree en Él, ese es el que el Padre lo da y viene a mí. Ese es el que viene a mí. No habla, hermanos, de una cuestión de tú sí, tú no, tú sí, tú no. No. Está hablando de la obra de Dios. ¿Y cuál es esa obra de Dios? De manera general. Y ya lo hemos estado mencionando, que conozcamos a Cristo y creamos en Él. Quien cae en esa situación, quien está en esa situación, Dios lo da. Dios lo entrega. Y dice aquí, todo aquel que el Padre me da. ¿Cómo es dado? Cuando escucha y cree. Ese vendrá a mí.
Es lo que dice el pasaje al final. El que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. Ese es el que viene a mí. A ver, en un sentido general, hermanos, ¿cuál es el propósito? Y yo estaba pensando en esto cuando estaba viendo este pasaje, porque me detuve en esos versículos para poder ver cuál era esta obra de Dios. Y cuál, hermanos, es el propósito del Evangelio de Juan que vemos al final del Evangelio. Vean, y ahí está, hermanos, y eso es lo que vemos en todo el Evangelio de Juan. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Dice Juan capítulo número 20, versículo 30 y 31. A ver, alguien que lo lee, hermanos. Y ahí, hermanos, estamos viendo la obra de Dios, lo que Dios quiere en nosotros con este Evangelio, lo que Dios hace, la obra de Dios, de qué manera opera Dios en cada uno de nosotros. Vean. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice Jesús en la declaración que hace: el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice el 40, todo aquel que ve al Hijo. ¿Qué es ver al Hijo, hermanos? Porque ahí los del pueblo estaban viendo a Cristo, pero ver al Hijo no es nada más observarlo, es reconocerlo como el Mesías, el Hijo de Dios. Y dice, y cree en Él, ese tiene vida. Entonces, el propósito, hermanos, lo que Cristo quería en esta enseñanza es que lo vieran a Él, lo conocieran a Él y creyeran en Él. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Dice, estas se han escrito, en primer lugar, para que creáis que Jesús es ¿qué? El Hijo de Dios. Conocerlo a Él. Porque cuando conocemos a Cristo, hermanos, ¿cuál es nuestra declaración? Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Él es el Todopoderoso. Creo que Él es el Mesías. Creo que Él es el enviado de Dios. Creo que Él es el Salvador del mundo. Como le dijeron los samaritanos a la mujer. Ahora no creemos solamente por tus palabras, sino porque ahora lo hemos visto, así lo creemos, que este es el Cristo, el Salvador del mundo. Y aquí, hermanos, vean lo que el Evangelio quiere, que creamos que Jesús es el Cristo. No nada más reconocer a Jesús, sino saber y tener claro quién es Él. El Cristo, el pan de vida, la luz del mundo, el que da su vida por nosotros, el Cordero de Dios. Todo el Evangelio de Juan, hermanos, nos revela quién es Cristo. Para conocerle más y más, conocer más y más de Él. Y cuando le conocemos más y más, reconocemos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y creemos en Él y tenemos vida en su nombre. Entonces, Dios quiere que le conozcamos a Cristo, creamos en Él para tener vida. Esa es la obra de Dios. De esa manera, hermanos, es que Dios dice, todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Cómo venimos a Él? No de una manera predestinada, sino conociendo a Cristo y creyendo en Él. Ese viene a mí. Y ese que viene a mí, creyendo en mí, conociendo en mí, dice, yo no le echo fuera. Vean, hermanos, cómo el Señor, en su misericordia y en su bondad, quiere que todos nosotros escuchemos el Evangelio. Quiere que todos nosotros seamos enseñados. Quiere que todos nosotros le conozcamos más. Y cuando venimos a Él, sin importar, hermanos, nuestra situación, nos arrepentimos, reconocemos nuestros pecados y nos humillamos delante de Él, Él no nos echa fuera, que nos recibe y nos hace sus hijos y nos perdona y nos da la salvación, hermanos, porque esa es la obra de Dios. Eso es lo que Dios quería, esa es la manera en la que Dios quiere que vayamos al Hijo, conociéndole y creyendo en Él. Ese es el que viene a mí y yo no le echo fuera. Dios, hermanos, no hace distinción de personas.
Dios no tiene un grupo de seleccionados anticipadamente, no. Dice, yo no le echo fuera. El que viene a mí, yo no le echo fuera. El que a mí viene, el que me conoce y cree en mí, yo no le echo fuera. Él nos recibe y nos hace hijos de Dios. Bendito sea su nombre, porque dice Cristo, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo, hermanos, había venido con un solo propósito: hacer la voluntad de su Padre, hacer la voluntad de aquel que le envió. Y dice el Señor Jesucristo en Juan 5:30, no puedo hacer yo hacer nada por mí mismo. Ya lo explicábamos en su momento. Cristo no actúa de manera independiente, sino que Cristo actúa en conformidad a la voluntad del Padre en esa armonía que hay en ellos. Según oigo, así juzgo, y dice, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juicio, o sea, dice Cristo, lo que yo hago es justo, es lo correcto. Él hizo, hermanos, perfectamente la voluntad de su Padre. Él hizo la voluntad del que le envió. Por eso aquí está diciendo, no he descendido yo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La obra de salvación, la obra de redención, hermanos, por cada uno de nosotros, para que creyendo en Él, en esa obra, tengamos vida en su nombre. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, ahí está una vez más, conoce al Hijo, reconoce que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Hoy muchos hermanos dudan de Cristo. Hoy muchos quieren poner en tela de juicio quién es Él. Lo quieren parecer como un ser humano con pecados, con fallas, con errores. Quieren hacer ver a Cristo como si hubiese sido un hombre más. Pero no, Él es Dios, el Todopoderoso. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él es el eterno Hijo de Dios. Él es el que ha estado desde la eternidad y Él vino a este mundo para morir por nosotros. De manera que todo aquel que conoce al Hijo, ve al Hijo y lo ve a Él como el pan de vida, como el pan vivo, lo que necesito yo para tener vida eterna. Recuerden, hermanos, a quién está hablando aquí el Señor Jesucristo: a judíos. Y esos judíos pensaban que por sus obras podían salvarse. Ellos pensaban que por sus prácticas religiosas se iban a salvar. Pero el Señor les dice, no, tienen que verme a mí, tienen que conocerme a mí y creer en mí, en el que Él ha enviado. Solamente así tendrán vida eterna y resucitarán en aquel día. Amén. Solamente así pueden ustedes alcanzar la salvación. Recuerden la pregunta que le habían hecho: ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para ser aceptados por Dios? Y les dijo Jesús: es la obra de Dios, y su obra es que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer ustedes y yo? Escuchar la voz de Cristo, escuchar la palabra de Dios. Todos ustedes, hermanos, y yo estamos siendo llamados. El Señor nos llama, el Señor habla a nuestros corazones, quiere que conozcamos a Cristo, quiere que le conozcamos más y más y más y más. Y cuando le conocemos, podemos creer en Él. Creemos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo. Y cuando usted cree en eso, hermanos, tiene vida eterna. Y el Señor no le excluye, sino que dice: puedes venir a mí y yo te recibo, no te echo fuera. Él tiene misericordia, tiene bondad, y en Él tenemos vida eterna. Los judíos no creían en esto, le rechazaron a Él, como veremos más adelante. Pero aquí Cristo les está haciendo ver quién es Él y la necesidad que tenían de Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, para poder ver y conocer más quién es Cristo. Ver que Él es el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo. Él es de lo que nos necesitamos llenar.
llenar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, llenarnos de su palabra, llenarnos de Él únicamente. Y cuando nos llenamos de Él, venimos a Él y creemos en Él y tenemos como resultado vida eterna para honra y gloria de nuestro Dios, hermanos. Que el Señor nos ayude, porque pues el Señor nos llama a todos nosotros, y cada uno de nosotros podemos decidir por obra de Dios. Decidimos o poner nuestra mirada en Cristo o rechazar a Dios, rechazar su palabra, rechazar su mensaje, que es lo que los judíos habían hecho constantemente. Vean, hermanos, y ya con este pasaje terminamos hablando de cómo rechazaban a Dios ellos. Juan capítulo número 8, versículos 10. Bueno, aquí tengo varios pasajes, pero quiero que leamos únicamente este. Juan 8, del 18 al 19. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis. Vean, ahí está el conocerle a Él. Ni a mi Padre. Esto quiere decir, si no me conocen a mí, tampoco conocen al Padre. Aunque digan que conocen al Padre, no, porque no me reconocen a mí. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Pero ustedes no me conocen, ustedes me han rechazado. Y es lo que dice Juan al principio: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son esos? Los que le conocen y creen. A los que creen en su nombre les dio potestad, el favor, la gracia de ser llamados hijos de Dios. Y ustedes y yo, hermanos, si creemos en Cristo, somos hijos de Dios. Podemos decirlo con toda seguridad: yo soy hijo de Dios. Hace poco llegaron ahí, tocaron la puerta los que tocan las puertas, los testigos, tocaron la puerta y me dijeron: le entregamos este folletito porque queremos invitarlo a un evento, para que usted conozca lo que Cristo hizo. Y ahí me dijeron, y ya ahí el Señor nos permitió compartirles el Evangelio, y ya no dijeron nada. Bueno, vemos que sí conoce de la Biblia, y ya se fue. Eso es lo que tenemos que anunciar, hermanos: el Evangelio del Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo, para que vean quién es Cristo y para que crean en Él. Ese es el propósito, hermanos, ese es el objetivo. Eso es lo que quiere el evangelista Juan con estas palabras. Eso es lo que quiere el Señor en cada uno de nosotros. Y cuando así lo hacemos, tenemos vida eterna, somos hijos de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor, para siempre. Gracias, Señor, te damos. Tú eres el pan de vida. Es Jesús el pan de vida. Es Jesús el alimento de nuestra vida. Es Jesús el que quita nuestra hambre. Es Jesús el que quita nuestra sed. Somos bienaventurados porque teniendo hambre y sed de justicia hemos sido saciados en Cristo. Pues Él es el pan de vida, Él es el pan vivo, el pan verdadero, el pan que descendió del cielo, el pan que Dios da a cada uno de nosotros para que le conozcamos, creamos en Él, nos llenemos de Él y de esa manera tengamos vida eterna para honra y gloria de nuestro Dios. Gracias, Señor, te doy. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza que tú has dado a cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, para que en este lugar te veamos a ti, te reconozcamos a ti, veamos lo grande que tú eres. Veamos, Señor, tus maravillas. Veamos, Señor, tu majestad. Veamos, Señor, lo que tú eres. Y podamos dar a conocer al mundo lo que Cristo es. Que el mundo escuche lo que Cristo es. ¿Quién es Cristo? El Dios Todopoderoso, el autor y consumador de nuestra fe, el Salvador, nuestro Redentor, el Hijo de Dios,
recibe la gloria, la honra y la alabanza. El eterno Dios, el creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso. Gracias porque ahora no solamente conocemos superficialmente a Cristo, sino que reconocemos quién es Él ahora porque sabemos nuestra necesidad de Él. El pueblo no veía, Señor, esa necesidad. Ellos pensaban que practicando lo que hacían con eso era suficiente, pero tú les muestras que lo que más necesitaban en sus vidas era conocerte a ti, creer en ti, poner su confianza en ti. Bendito sea tu nombre para siempre. Tú eres el alimento que calma nuestra hambre. Tú eres el alimento que sacia nuestra sed. Tú eres, Señor, esa fuente de agua viva. Tú eres, Señor, ese pan vivo que descendió del cielo. Y tú, Señor, estás con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a anhelar no la comida que perece, anhelar la comida que a vida eterna permanece, la cual Cristo nos da. Y esa comida, eso que nos sacia, que necesitamos, es Cristo, nuestro bendito Redentor, nuestro Salvador. Y a ti damos gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Señor Todopoderoso. Bendito sea tu nombre para siempre. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a permanecer fieles. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes. Gracias te doy por tu iglesia. Gracias, Señor, te doy por mis hermanos. Gracias, Señor, te doy por cada uno de los que se encuentran aquí, Señor bendito. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a buscar más y más de ti, Señor. De ti necesitamos, Señor. Ayúdanos, pues tú eres el pan de vida. Ayúdanos, Señor, y llena nuestra vida, llena nuestro corazón, llena, Señor, a tu iglesia, llena, Señor, cada familia, llena, Señor, nuestras vidas, que ya no busquemos más en el mundo, que ya no busquemos más, Señor, en las cosas del mundo, que ya no busquemos más, Señor, ya no busquemos más en lo que el mundo ofrece, Señor, sino que nos humillemos delante de ti, que te busquemos únicamente a ti, Señor, que te sigamos y te sirvamos a ti, que hagamos siempre tu voluntad, Señor. Bendito seas para siempre, bendito seas por la eternidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Señor, a ti el reconocimiento. Gracias, Señor, te damos, porque tú eres todo lo que necesitamos. Tu iglesia no necesita nada más. Mis hermanos, yo, Señor, no necesitamos nada más, sino solo de ti, solo de tu palabra, solo, Señor, de tu obra, solo de ti, Señor, y que ese sea nuestro anhelo, Señor, ese sea nuestro deseo, saber más y más de ti, Señor. Gracias, Señor, te damos, porque tú eres ese pan que nos sacia, tú eres el que sacia nuestras vidas y nuestros corazones, y nos da seguridad, nos da certeza, nos das de tu presencia, nos das de tu favor, nos das de tu gracia, nos das de tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Ayúdanos a permanecer fieles. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Que esta iglesia siga adelante y que no anhelemos nada más, sino solamente a ti, Señor. Que tú seas lo único que nuestra vida anhele y siempre nos maravillemos, nos gocemos. Tú seas lo que es nuestro más grande deleite, Señor. Tú seas el todo de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos
por tu presencia. Gracias, Señor, te damos por este día domingo de culto. Gracias, Señor, te damos porque nos has permitido estar en tu casa. Gracias porque nos has permitido estar en este lugar. Gracias porque nos has permitido estar alabando tu nombre y escuchando tu palabra. Gracias, Señor, te doy por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que se encuentran aquí. Llévanos hasta nuestros destinos, Señor, con bien. Llévanos, Señor, permítenos llegar con bien hasta nuestros destinos, Señor. Y permítenos, Señor, seguir adelante para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, te doy por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a seguir adelante y que en ti estemos seguros y firmes. Que en ti, Señor, estemos ciertos, que en ti, Señor, esté nuestra fe únicamente. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos por tu presencia, Señor Todopoderoso. Muchas gracias te doy en el nombre que es sobre todo nombre. Y te pido también por todas las necesidades, Señor, que se han compartido. Gracias, Señor, te doy porque has sido con nosotros en este día. En tus manos está cada necesidad, cada dificultad, cada situación, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Bendito sea tu nombre para siempre. Quédate con nosotros, quédate con cada uno de mis hermanos, Señor bendito. Muchas gracias te damos en este día por estos momentos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Te lo pedimos y te damos gracias, bendito Dios. Amén, Señor. Amén. Bueno, para recordar a los varones, creo que ya se han estado ahí organizando.